más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros amigos y todos nuestros hermanos que todos los miércoles a través de la 930 Radio Costa Rica nos siguen en Los Enigmas de los Tiempos. De verdad que es una bendición el poder estar aquí nuevamente. Y como siempre, un saludo muy extenso a todas las personas que se comunican a través de las diferentes plataformas de Radio Costa Rica, la 930, a través de Facebook y también al teléfono 86629553 que se encuentra ahí, su respectivo WhatsApp y todas las aplicaciones que la 930 Radio Costa Rica nos brinda para que esta información espiritual, histórica, didáctica pueda llegar a todos sus hogares los miércoles a las 3 de la tarde. Así que bueno, con esa tan bella introducción, ¿verdad? Vamos a empezar el tema de hoy, un tema muy importante que hemos venido tocando en otros diferentes aspectos, ¿verdad? Y en una gama tan amplia que tienen las escrituras, la palabra, para podernos hacer entender que los tiempos en los que ya Jesucristo está por venir por su iglesia, por su pueblo, están por cumplirse. Estamos a pocos instantes. Nadie sabe el día ni la hora, mi hermano, pero la palabra es clara y específica que nosotros viendo, como vemos las estaciones y sabemos cómo van a ser los cambios, ¿verdad? En la atmósfera y en los climas, pues así también de igual forma tenemos que discernir los tiempos en los que vivimos y comprender cuáles son las señales de la ya muy pronta venida de Cristo. Y para poder entenderlas mejor, le voy a pedir a usted que inclinemos nuestro rostro y que hagamos, como siempre lo hacemos, de la mejor forma, encomendado este programa, y todo lo que podamos estudiar, leer y el conocimiento que podamos adquirir sea siempre dirigido por el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Oramos. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, nuevamente de estudiar, oh Dios, Padre, temas espirituales, temas que nos permiten estar apercibidos en nuestro puesto de atalaya, Señor, que nos permiten conocer, Señor, cuáles son las dispensaciones que tú tienes escritas en las profecías, Señor, que nos dejaste como guía en tu santa palabra. Gracias, Señor. Te pido que abra la luz de nuestro entendimiento, que pongas primeramente un carbón encendido en mi boca, Señor, y que me escondas detrás de Jesucristo, Señor, ya que la competencia humana no es suficiente para poder entender los misterios, Señor, espirituales. Mas sabemos que a través de la luz, de las palabras que iluminan nuestro sendero en esta tierra, en esta vida, podemos comprender, Señor, cuán cercano está y cuál es la obra que tenemos que dar, y es el de dar un sonido certero, Padre, a la trompeta. Lo pedimos todo esto no porque tengamos algún mérito, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, hermano, un saludo súper especial a nuestros hermanos de la iglesia allá en Santa Elena de Pital, de nuestro hermano Marlon y toda su congregación. En esta semana que viene van a tener bautizos, Dios mediante, y vamos a estarles acompañando por allá con una actividad también de jóvenes, y bueno, una gran bendición que se está dando en el ministerio de nuestro hermano. Saludos para él y para toda su congregación que siempre están atentos a estos programas. ¿Quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis? Esta es la serie que estamos desarrollando y hoy nos va a tocar ver uno o el tercero de estos jinetes, que se llama hambre o
le puse así porque quise enmarcarlo en lo que estamos viendo hoy día en los datos más recientes que la Organización Mundial de la Salud, amigo y hermano, les está dando a todo el mundo informativo, obviamente a través de las redes y a través de sus páginas oficiales y todo eso usted puede corroborar toda esta información, pero son los últimos datos después de la pandemia, lo que se ha podido analizar, cómo está el mundo y cómo ha crecido, amigos y hermanos, la crisis alimentaria, y que este tercer jinete de estos cuatro que se mencionan en el Apocalipsis, amigos y hermanos, está haciendo grandes estragos al día de hoy, está cobrando miles de vidas. Nosotros tal vez, como siempre digo, nuestras latitudes, como no nos damos cuenta de que esas cosas acontecen y no podemos percibirlo porque gracias a Dios y a su misericordia, pues no nos hemos afectado en guerras, en situaciones climatológicas que hayan sido extremas y que hayan, por lo menos en el lado de Centroamérica, ¿verdad? Y que hayan afectado enormemente, hayan masivamente muerto personas, pero en otras latitudes, amigos y hermanos, pues sí acontecen, están aconteciendo y es parte de lo que la profecía ya anuncia que va a acontecer en los últimos tiempos. O sea que esto nos dice a nosotros, despierta, porque tu Redentor viene. Ok, el jinete, crisis alimentaria, el jinete del caballo negro. Crisis alimentaria sin precedentes. ¿Por qué sin precedentes? Porque vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos dicen las noticias hoy día y qué nos dice también la historia que ha acontecido con respecto al cumplimiento de esta tan enfática profecía. Leemos lo que la palabra del Señor nos indica en el versículo de referencia de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 al 6, donde se mencionan a este jinete negro. Y tal vez lo tenemos ahí en pantalla, podemos abrir el versículo para que nuestros hermanos puedan ver algunas palabras que siempre les marco ahí y que ustedes tienen que poner mucha atención. Apocalipsis 6, 5 y 6. Y nos dice lo siguiente. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. Recordamos que el negro tiene el significado de muerte, tiene el significado de maldad, tiene el significado de hambruna dentro de los contextos bíblicos, y obviamente pues podemos hacer un día unas analogías, por lo menos de lo que son las analogías o las interpretaciones de la profecía, ¿verdad? En tipos y antitipos, y el negro significa hambruna, muerte, toda la connotación de lo que es o lo que significa el caballo negro. Y aquí lo explica el ángel que le revela a Juan claramente que es el hambruna. Y dice, y oí una voz, perdón, y miré, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Por qué una balanza? Porque obviamente el hambre tiene que ver con algunos asuntos que hoy nos vamos a dar cuenta, con algunas desproporciones que hay, con algunas cosas desmedidas, desbalances, que el mismo pecado, que el mismo ser humano ha provocado en su afán de poder a veces hasta enriquecerse y en su afán del poderío. Y vamos a analizar por lo menos las últimas 100 años de hambrunas que han habido sobre la tierra y nos vamos a dar cuenta, amigos y hermanos, que esa balanza desproporcionada está dándose hoy en día a través del mundo y que esta profecía y que ese simbolismo en el que va a llegar también a encarecer tanto los artículos de primera base de la canasta básica de primer uso en los hogares va a llegar a ser tan de difícil acceso y la economía va a ser tan quebrantada y tan desigual. Si eso se les parece a usted algo de lo que está aconteciendo a nivel mundial, pues no crea, amigo y hermano, que es mera casualidad, sino que ya en el Apocalipsis 6 se había dicho que esa balanza iba a tener pues un significado y una connotación, y vamos a seguir leyendo. Y oí una voz, dice, de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni dañes el vino. Ok, la profecía nos habla de que en algún momento la hambre o lo que va a costar que usted pueda adquirir la comida o que se pueda usted alimentar va a ser muy desproporcional.
Y tenemos que entender algo porque quiero explicarle algo a todos los hermanos y algo que pudimos estudiar en las escrituras, unos hermanos un día de estos aquí reunidos en la casa, y nos dimos cuenta de que esta, obviamente, profecía ya viene cumpliéndose desde hace tiempo y que esta específicamente que se encuentra en Apocalipsis 6, 5 y 6 todavía está en el futuro o ha tenido un doble cumplimiento. Entonces, hay una parte de esta profecía, amigo y hermano, que usted tiene que entender que no se ha cumplido, aunque las hambres, pestes, guerras y todo lo que ahorita vamos a ver en el siguiente versículo que nos menciona el capítulo profético de Jesucristo en Mateo 24, ya han venido aconteciendo desde antes y después de Jesucristo. Pero quiero que entendamos que esta profecía de Apocalipsis 6, amigos y hermanos, está en el proceso de cumplimiento y que le falta la peor de las partes en su forma. Ok, a medida, ven qué interesante esto cuando voy desglosando este versículo para que podamos entender qué es lo que significa esa desproporción de 1 kilo o de 2 libras de trigo y de 1 denario, qué es lo que eso significa, porque me hicieron la consulta unos hermanos que no entendían ese significado y por qué se mencionaban esas pesos y medidas. Pues bueno, voy a hacer un pequeño acote para poder ir dando una introducción a este tema y podamos entender cuál es el simbolismo que se representa en Apocalipsis 6. Una medida de trigo exactamente o correspondía aproximadamente a 450 gramos. O sea, tenemos que entender que era el consumo diario. Pónganme en atención, el consumo diario de un trabajador normal y corriente. Y 1 denario también era el pago diario de un trabajador. Significa que esto a un hombre tendría que trabajar un día entero, única y exclusivamente solo para comer. No le iba a alcanzar absolutamente para nada más, amigos y hermanos. Y no más que para sustentarse a sí mismo. O sea que una persona que tuviera familia le iba a costar mantener su familia porque solo iba a tener para pagar su propia comida diaria. Y para poder hacer un pan, según los historiadores y todo lo que el contexto bíblico nos enseña acerca de las reparticiones de panes y toda esta cultura que se daba en tiempos de Cristo, para poder hacer un pan de estos, de 450 gramos, o los panes normales, esos 450 gramos, usted tenía que trabajar 8 días de la semana para poder hacer un pan de la proporción necesaria para compartirlo con una familia promedio en Jerusalén. Nos está diciendo esta profecía de que va a llegar un momento en que las personas no van a poder mantener a su familia. Vean qué interesante. Es decir, cómo necesita comer para poder trabajar, solamente podría mantenerse él y su familia pasaría hambre. Yo creo que eso a veces hemos leído, amigos y hermanos, esa profecía y no la hemos trasladado a nuestros tiempos. Y si la trasladamos a nuestros tiempos, nos estamos dando cuenta de que eso se ha cumplido y se está cumpliendo al pie de la letra hoy. Yo no sé si usted se da cuenta que ya ahora no hay plata que alcance. Usted agarra su sueldo, usted saca sus recibos diarios, usted saca su comida diaria, usted saca el pago, sus diezmos y la ofrenda, porque gloria a Dios, eso es del Señor, sus obligaciones, y usted se da cuenta que no le queda absolutamente nada. Y eso es en el promedio de la mayoría de los hogares del mundo. Algunas gentes más, obviamente, muy desproporcional, pero la mayoría, el porcentaje mundial está careciendo de algunas cosas más que para vivir y no pueden darse ningún gusto y hasta cuesta muchas veces el poder tener la manutención básica dentro de la familia. Y si yo estoy equivocado, pues que alguien me saque del error, que las encuestas y que todo lo que las organizaciones a nivel mundial nos dicen, entonces me saquen del error. Vamos a empezar a analizar qué nos dicen organizaciones serias y competentes como la Organización de las Naciones Unidas al día de hoy. Póngame mucha atención.
voy a dar datos que están actualizados a un 100%, para que ustedes entiendan, hermanos y amigos, que esta profecía que se está dando se está cumpliendo al pie de la letra y que hay millones, miles de millones de personas que están padeciendo hambre en el mundo. Y tenemos que entender que eso es un grito claro y consciente a todos nosotros para que despertemos y que nos demos cuenta de que la venida de Cristo ya viene en toda su forma y cumplimiento. Nos dice la ONU. La ONU define la hambruna. Vea cómo define la Organización de las Naciones Unidas el hambre. Define la hambruna cuando cualquier población o zona falta al menos el 20% de los hogares, al menos tienen una falta grave de alimento. O sea, que si de 100 hogares, 20 no pueden alimentarse, esa zona ya entra como una zona en hambruna. Cuando hay, segundo, una malnutrición aguda en más de un 30% de la población de las zonas. A esos lugares que usted llega y encuentra a ver todos esos niños, países, lugares también, poblaciones sociales, marginados, algunos sectores y grupos económica, política, socialmente, en donde usted llega y usted encuentra a esas personas, esos niños en estados de desnutrición. El 30% de las poblaciones de esa zona, amigos y hermanos, ya los ponen en estado de hambruna. Y cuando en lugares mueren de cada 100 habitantes, 3 o más personas diarias relacionadas al hambre. No sé cómo está Costa Rica, porque eso se los voy a dejar para el próximo programa, pero sí se los voy a decir ahora. El mundo está cada vez con mayor personas carecentes de lo básico para poder sobrevivir. Y vamos a ver uno. Y voy a explicarles lo que les decía ahora, amigos y hermanos, con respecto al cumplimiento de esa profecía y que todavía estamos en pasos. Algunas personas dicen que eso de las hambres siempre ha existido y eso, y que no se va a dar algo más terrible y que Cristo va a poder ayudar a su iglesia y que nunca nos va a faltar el pan y el vino, como lo dice ahí. Claro que sí, para su pueblo el Señor va a dar un sustento y eso es bíblico y también lo vamos a ver en el transcurso del programa, pero que las hambres van a azotar el mundo y que la Biblia tiene un porcentaje específico de lo que va a ocurrir con números exactos, también lo vamos a ver hoy. Dice así, Mateo 24, 7 y 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vea el dedo que les pongo ahí marcando, esto será principio de dolores. Cuando se habla de las hambres que acontecen es porque empieza a gemir la tierra y el mundo entero, porque casi que ya se mejora y da luz su redención, que es en Cristo Jesús en su segunda venida. Vean qué interesante. Dice que todas las hambres que han existido, y podríamos mencionarles, amigos y hermanos, las del 441, la gran hambruna romana que mató a más de la mitad de la población interesante de los pueblos conquistados por Roma, y empezó desde el año 150, 160, en que estaban las guerras contra las tribus germánicas, contra los godos, los lombardos, los visigodos, los burgundios, todas estas guerras de las tribus arrianas y de estos pueblos que eran bárbaros, hicieron que el imperio romano entrara, colapsara y que cayera en crisis, tanto política, económica y militar, y muchas de sus zonas conquistadas padecieran de hambre, donde murieron miles y miles de personas. Pero no vamos a empezar de ahí, vamos a empezar a ver qué es en los tiempos actuales, los datos que tenemos y qué ha ocurrido con esto, porque dice que son principios de dolores y que como muchas veces, como lo dije al principio del programa, no lo tenemos en nuestros haberes, en nuestros derredores, en nuestros lugares circunadyacentes o países vecinos, ese tipo de flagelos,
aunque ya en América del Sur hay algunos países, como nuestros hermanos países venezolanos y algunos otros que han entrado en crisis económicas, políticas y militares y que han tenido grandes emigraciones de personas y problemas de alimentación hasta con las cosas básicas, pues estamos apenas viendo lo que son los principios. Si estos son los principios y si estos datos que le voy a dar son los principios, amigos y hermanos, imagínense cómo será el final. Voy a leerles por lo menos definición, antes de esas 10 hambrunas más terribles que han existido en la historia, voy a leerles lo que significa o la definición de una hambruna y lo que puede pasar en una hambruna. En una hambruna puede durar años enteros, 10, 15, 20 años. Han habido asedios históricamente que han durado años y han habido, como lo van a ver ustedes, algunas hambrunas que han durado años, pueden durar años, pueden aniquilar ciudades enteras, provocar éxodos masivos como los que estamos viendo en días de hoy, y no vayamos muy largo, veamos con esta guerra de Rusia y Ucrania, los miles de personas que emigran, veamos las guerras de Siria y todo lo que tenemos aquí, amigos, hoy día. Tendríamos que estar muy ciegos y tendríamos que estar con el entendimiento tan entenebrecido por el enemigo para que no entendamos los tiempos en los que estamos viviendo. Pueden provocar éxodos masivos y a menudo, pónganme en atención con esto porque quiero que ustedes entiendan que estas 10 guerras, perdón, que estos 10 hambrunas que vamos a ver, muchas de esas son provocadas o la mayoría por cuestiones políticas, guerras o todas en sí desastres naturales. Siempre vienen precedidas por eso. O sea que antes de siempre ha habido un desastre natural o una toma política de poder déspota o una guerra. Tenemos que entender eso y vamos a analizar por lo menos estas 10 últimas, amigos, que han habido en los últimos 100 años. Para que usted, para que yo, para que todas las personas que tengan la posibilidad de ver este programa, y si usted puede compartirlo, hagan, nos demos cuenta y estemos convencidos plenamente de que Cristo está cumpliendo y que las profecías se cumplen al pie de la letra. Las 10 hambrunas más terribles de los últimos 100 años. Vamos a empezar en una forma de atrás para adelante. Vamos a ver la número 10. Y esta número 10 fue la gran hambruna irlandesa o la gran hambruna de Irlanda. Póngame mucha atención en estos datos. En esta hambruna que se dio de 1853, ellos, o el 33% de la gente irlandesa eran productores de papa. Por esto esta hambruna se llamó la hambruna de las papas o la gran hambruna de las papas o la hambruna irlandesa, porque estas personas producían la papa. Se metió un virus dentro de la papa que se llamó el mildiu. Este virus provocó que la cosecha o la producción de papas cayera totalmente y todo el pueblo o toda la gente irlandesa empezó a padecer de hambre porque era el producto básico tanto de mercadeo como de consumo en Irlanda y de producción y de comercio, o sea que era lo que generaba. Entonces duró 10 largos años y la mala política que tuvo Britania, que eran los que tenían subyugados o por lo menos conquistados a algunas islas, entre esas Irlanda, empeoró la situación y más de 2 millones. Pónganme atención, amigos y hermanos, esto no es nuevo y es que no es que esa profecía no se ha cumplido y que falta. Lo que pasa es que falta peor, y ahorita lo vamos a ver, falta peor la cosa y vamos a ver qué dicen también los expertos con respecto a eso. En ese momento, más de 2 millones huyeron de Irlanda, muchos a Estados Unidos. Recuerden que hemos hablado acerca de eso y que cómo esa tradición irlandesa o esa transculturización irlandesa afectó muchas de las fiestas y cosas como las de Halloween que ocurrieron o que ocurren y se dan todavía hasta el día de hoy en Estados Unidos. Fue por esa influencia irlandesa y ya para 1853 la población irlandesa había muerto y se había reducido un 25%. O sea que de cada 100 personas se habían muerto 25 de hambre. Pónganme atención y recuerden lo que hablamos
de lo que la Organización Mundial de la Salud y la ONU dicen con respecto, y la FAO y todas estas entidades, con respecto a lo que es y en qué categoría de hambruna llega. Entonces, si de cada 100 se mueren 3, ya es hambruna. Entonces, si de esas 100 se murieron 25. Pero vamos a ver los datos de hoy, para que usted no se asuste, para que usted se asuste al final de este programa y diga: Señor, Maranata, ven pronto, oh Señor, aleluya. Así es. Bueno, hambruna número 10 de la historia, la hambruna vietnamita. Los japoneses en la Primera Guerra Mundial se aprovecharon y agarraron esta parte de por lo menos Vietnam, y la empezaron a conquistar y sometieron a los vietnamitas y los hicieron a estos granjeros entregar la mayoría de sus campos, los robaban, los violaban, los asesinaban. Para nadie es una noticia nueva esto que yo les digo. Por favor, hay multitudes de documentales, películas y un montón de cosas que ya todo el mundo conoce después de la guerra de Vietnam, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fue increíble. También acrecentaron todas estas hambrunas que se dieron en nuestras épocas, en nuestros días. Tenemos que entender, no estamos hablando de nada que también, como dicen algunos, ya pasó y que no va a acontecer, no, sino que está aconteciendo, ha acontecido y está aconteciendo en tiempos recientes. Se apoderaron de las granjas, de la mayoría de los campos. También una terrible sequía. Recuerda lo que hablamos ahora de la definición de hambruna: proseguida siempre o antes o post o pre de las hambrunas. Siempre hay colapsos, tanto en el clima como políticos y como bélicos. Tenemos que entender. También seguido de una terrible sequía e inundaciones. El país pasó hambre desde octubre de 1944. Pónganle atención a las fechas. Y la hambruna duró hasta mayo de 1945. Estamos hablando, pongan atención en el dato, por si no se fijaron las fechas, por eso me gusta marcarlas. Estamos hablando que en 7 meses, amigos y hermanos, murieron más de 2 millones de personas de hambre en Vietnam. Si usted cree que la profecía no se ha venido cumpliendo y no se ha cumplido, perdóneme, pero yo no sé en qué mundo bíblico y noticioso y actual vive usted. Imagínese usted, en 7 meses, más de 2 millones de personas muertas por problemas relacionadas o directas o relacionadas con el hambre. La hambruna de Corea del Norte. Pongan atención en esta otra. Las causas de esta fueron decisiones políticas. Tenemos que entender que, como les dije al principio, siempre estas hambres vienen por la maldad del hombre, porque el hombre dice que el Señor, por eso al final de los tiempos, dice la palabra del Señor en Mateo 24, Jesús, que va a ser como en los días de Noé. Y cuando usted se traslada a Génesis capítulo 6, que es el diluvio, y el antes del 5, y empieza a ver cómo era el carácter de los hombres de los últimos o tiempos antes de que fuera el diluvio, o en esos tiempos antes del diluvio, y dice que el hombre de continuo en su pensamiento y corazón era hacer el mal. Yo no sé si ustedes ven algo similar hoy día. Las causas: decisiones equivocadas de la dictadura e inundaciones severas, patas de cuernos, como decían los abuelos de nosotros, palos, e inundaciones severas. Kim Jong-il decidió poner al ejército, y esto no es un misterio, todos lo saben, y por eso todos los medios señalan, y por eso no tiene el apoyo de ninguna forma el régimen que existe en Corea del Norte hasta el día de hoy. Kim Jong-il decidió poner al ejército primero, cargarse de armas, abastecer, empoderar su ejército, incluso por encima de las necesidades básicas de la gente común y silvestre. Y aún así, siendo tan herméticos en todo lo que era por las noticias en Corea del Norte, se infiltraron algunas cosas y algunas situaciones que se dieron de cómo moría la gente de hambre, porque especialmente en lo que respecta a las raciones de comida, este emperador, que llamado Dios de Corea del Norte, le quitó hasta los suministros básicos a niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres,
para que murieran 3.5 millones de personas. Y si usted me dice que esa hambruna no es provocada por la maldad del hombre, por favor. La hambruna, amigos y hermanos, y voy un poco rápido porque quiero terminar. Estos son 4 caballos y tenemos que verlos todos y quiero ir uno por programa para que usted entienda que ya todos estos caballos están galopando sobre la tierra, están y van unidos uno tras otro. Tienen que entender. Vean esto. Recordemos que el primer caballo es el caballo blanco. Voy haciendo un review. El caballo blanco. El caballo blanco algunos lo representan como Jesús, pero es el caballo conquistador. Jesucristo viene con una espada. Este caballo viene con un arco, conquistando y derrotando. La conquista. El segundo que lo sigue es la guerra. La conquista y la guerra va precedido siempre, obviamente, por el hambre. Y el hambre trae la muerte. Tienen que entender que esos 4 caballos están galopando hoy día por la tierra en sus diferentes dimensiones y en sus diferentes aspectos. Lo que tenemos que hacer es percibirlos a través de la luz de la palabra. Así que usted ya sabe, si usted quiere ver nuestros programas, puede buscarlos en nuestra plataforma, como lo ponen ahí, nuestros colaboradores en Control Master, los enigmas de los tiempos CR. Tenemos una diversidad de programas y entre esos están todos estos programas que le menciono para que usted pueda hacer un análisis bíblico histórico de lo que está aconteciendo. ¿Basado en qué? En la Biblia, primeramente, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, en la profecía que está escrita en ella, en las noticias que se dan hoy día que nos muestran que Cristo viene y en la historia que nos enseña que las palabras y el cumplimiento son en el sí y en el amén. Gloria a Dios por eso. La hambruna rusa de 1921. Vean esta otra hambruna provocada por el caballo de la guerra. La guerra. Mueren más de 5.3 millones de muertes después de esta toma que se dio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se fragmenta y empiezan a acontecer un sinnúmero de cambios a nivel mundial. Se empieza la organización del Tratado del Atlántico Norte y un montón de situaciones, pero resulta que Rusia sigue en guerras internas y durante las guerras los soldados bolcheviques, pónganme atención, los mismos soldados del ruso, del pueblo ruso, obligaron a todos los campesinos a sacrificar sus alimentos a cambio de nada. Y cuando digo a cambio de nada, hay documentaciones sumamente fuertes de las atrocidades que se dieron en estas guerras, tanto la guerra contra Alemania, la guerra de Bielorrusia y estas guerras bolchevicas, en donde millones de personas murieron por la guerra y 5.3 millones de personas murieron porque no se podía cultivar los campos. Cada agricultor huyó por su vida, cada granjero huyó por su vida, porque donde los encontraban el ejército, los mataba, los robaba, violaban sus hijas, sus esposas y todo por el segundo caballo que va unido a este del hambre. Todo por la guerra, por las ansias, por la maldad del hombre de adquirir poder. Tenemos que entender, amigos y hermanos, de que las profecías están cumpliéndose ya hoy día. Sexta hambruna. Pónganme en atención. Sexta hambruna. La hambruna de Bengala. En esta hambruna volvemos otra vez a lo que les vengo diciendo y las cosas por las cuales les mencioné que ocurren las hambrunas. Y les voy a recordar 3, que son los desastres naturales, los desastres políticos y las guerras. En este caso también, en Bengala, pues las dos actuaron unidas, porque esta hambruna se dio principalmente porque los alimentos consumidos por los bengalíes o los de Bangladesh, ellos los importaban de Birmania y los japoneses lamentablemente acapararon esas islas, por decirlo así, y estos lugares
y los conquistaron cuando fue la Primera Guerra Mundial, y Birmania principalmente, que lo tuvieron los japoneses, cortó la asistencia de consumos y de comercio que tenía con Bangladesh. Y eso provocó, por la usurpación de los japoneses, que murieran más o aproximadamente. Todos estos datos que yo les doy a ustedes tienen que entender es lo que se refleja en libros y lo que se refleja en estudios demográficos. Pero en todos los datos usted encuentra un aproximado o más, o más, o más, porque es lo que se pudo dar fe y referencia, por lo menos de los datos que tienen todas estas entidades ONGs que han recopilado, o instituciones, o también universidades e historiadores que recopilan datos pertinentes, reales, fidedignos de lo que ha acontecido. Y dicen que esto causó, esa usurpación de los japoneses, causó que murieran más de 7.2 millones de personas. Luego de la aparición, oigan qué interesante, ¿verdad? Siempre van juntas, o sea, volvemos a lo mismo, se hace leña del árbol caído. ¿Por qué? Por la misma maldad del ser humano que ha contaminado, y ese tema lo vemos por todo lado aquí, los enigmas de los tiempos, ha contaminado la atmósfera, ha producido cambios climáticos, que ahora donde era seco, ahora, amigos y hermanos, es húmedo y ya no se dan los productos técnicos, y donde antes había humedad y lluvia, ahora es sequedad y desierto, y entonces las producciones, y entonces la erradicación por la misma maldad y la erosión y la polución y todo lo que el ser humano ha contaminado y ha hecho, provoca que pasen todas estas cosas. Pues resulta que se meten los japoneses, usurpan, agarran Birmania, rompen el mercado, no le vuelven a proveer a los bengalíes en Bangladesh, y mueren 7.2 millones. Además de eso, les cae un ciclón, póngame atención, y 3 tsunamis que devastan totalmente Bengala. Y Bangladesh queda totalmente devastada. Si ustedes se pueden acordar, recordemos que se hicieron múltiples, hasta recuerdo en tiempos de los años 80 y 86, 90, que se hacían muchos conciertos a nivel mundial para ayudar a esa zona. Sí, me recuerdo, no tenía tan claro cuántos millones habían muerto, pero sí muchos millones, 7.2 millones de muertos. Ok, los cultivos, el 90% de todos los cultivos del arroz fueron destruidos por estos ciclones. Por esto, millones de refugiados que huían de los japoneses de Birmania ingresaron a la región de Bangladesh, y, amigos, acrecentaron el hambre. Cuando hay esos grandes éxodos, cuando hay esos éxodos masivos, cuando hay esas, no sé qué le puedo decir, terribles causas y efectos que tiene la guerra, que tienen los catástrofes naturales, y otras personas tienen que irse a vivir una cultura y un país diferente. Eso genera un montón de situaciones adversas, muertes, conflictos y hambrunas, porque las capacidades muchas veces de los países anexos y vecinos no tienen las condiciones, las capacidades necesarias para poder sobrellevar esa sobrepoblación que se da en un momento dado y sin ningún previo aviso. Entonces tenemos que entender que se cumple todo lo que la profecía, y todo obviamente está ligado con los acontecimientos actuales. Quinta hambruna, no sé cómo estoy de tiempo porque quiero terminar a las 10. Necesito que entendamos que esto ya está galopando y que lo que viene, que lo vamos a ver, es peor. Quinta hambruna de Bengala de 1770, única y exclusivamente se murió 1/3 de la población que había en ese momento. Eran 30 millones y nada más se murieron 10 millones. Para que ustedes me pongan atención, ¿cómo está el asunto? Si ustedes creen que de hambre nadie se ha muerto, espérese que les diga cuántos se mueren diario hoy día, para que usted se dé cuenta de que está privilegiado si no tiene hambre. Que lo muy probablemente eso es lo que nos ha pasado, y por eso nos hemos olvidado de que tenemos hermanos pasando necesidad. Y por eso nuestras rodillas, amigo y hermano, no se doblan clamando y gimiendo por esa gente que necesita, porque como la tenemos puesta a la mesa, entonces no nos damos cuenta de eso. Pero nada más y nada menos murieron 10 millones, el tercio de la población que había en Bangladesh. Igual, se les cayó una hambruna y les cae inmediatamente otra. Una les mata, pónganme en atención, 7.2 millones.
y la otra les mata 10 millones. Una en 1770 y la otra en 1900, perdón, una en 1770 y la otra en 1943. O sea que en términos, amigos y hermanos, de 100 años, estos pueblos, ciento y resto de años, pierden 2 veces casi la mitad de la población que tenían. Nada más para que ustedes se den cuenta que esta profecía y que este jinete viene cabalgando de hace años. Murió la tercia de la población, la región fue colonizada, pónganme atención, por los británicos, ya no eran los japoneses, sino ahora vienen los británicos subyugándolos, ignoraron completamente una sequía grave que había y la crisis agrícola que tenían en ese momento y continuaron aumentando los impuestos al pueblo. No sé si eso a usted se le parece como algo que hagan los gobiernos hoy día. Entonces usted me puede decir a mí si las cosas van de mejor en mejor o van de peor en peor. Ignoraron completamente las necesidades que tenía el pueblo y continuaron aumentando impuestos para la población, no tomando en cuenta que habían factores climáticos adversos. Obligaron a los agricultores a cultivar añil y apio solamente para que estos británicos pudieran solventar sus mercados, amigos, y se olvidaron de la manutención del pueblo que estaban subyugando. La población, al no poder sembrar el arroz que necesitaban, quedó sin reservas de alimentos y algunos otros granos y productos que sembraban para uso de ellos étnicos, y resultó matando nada más y nada menos el interés de un gobierno, nada más y nada menos que a 10 millones más de bangladeses o de bengalíes. Dice Timoteo que principio de todos los males, y cuando se habla de todos los males, se habla de homicidios, celos, iras, contiendas, adulterios, robos, disensiones, todo lo que usted se puede imaginar. Principio de todos los males es el amor al dinero. Por haberlo seguido, muchos fueron traspasados de muchos dolores, o de muchos males, dice otra versión. Amigos y hermanos, pueblos, si ustedes se van a lo que está aconteciendo, el hambre que hay ahora en el Congo y en algunas regiones de África, que ahorita vamos a ver el dato, y si usted se da cuenta cuántas personas son muertas en las minas de diamantes, en las minas de esmeraldas, en las minas de todos esos piedras preciosas que se encuentran en esos lugares ricas en minerales. Amigos, si se da cuenta que mueren miles de personas en eso y que millones de dólares se van solamente para que una persona ostentosa luzca un diamante en un anillo, amigos y hermanos, son baños de sangre y personas muriendo de hambre en esa zona. No sabemos hasta dónde la maldad hasta que analizamos estas cosas. Por eso aquí en los enigmas de los tiempos nos hemos dedicado a que usted despierte, a que usted abre sus ojos espirituales y se dé cuenta de que no podemos seguir jugando de cristianitos. En formita estética, como los fariseos, nos vemos a veces muy rectos, muy lindos, pero por dentro estamos secos y putrefactos, porque no está la unción de Dios que nos permite ver la necesidad ajena y no nos permite concientizarnos de lo que está aconteciendo y predicar un mensaje de amor claro y certero que le dice a la gente: despiértese porque la cosa está horrible y Cristo ya viene y hay que anunciar que Él viene. Así que, hermanos, esto nos demuestra que en realidad el mundo está en sus últimos actos. La población quedó sin reservas de alimentos y la hambruna resultó matando 10 millones. Lo que les decía ahora, ven este versículo, 2 Timoteo 3:13. Los malos hombres, póngame en atención lo que nos dice Pablo, amigo, hermano, póngame atención. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Irán que a nuestro se va a poner. Mire, por eso es que hay una amonestación a usted que es pastor, a usted que predica el evangelio, a usted que dice que le gusta llevar la palabra de Dios.
Deje de estar diciéndole a la gente que las cosas van a estar mejor. Deje de estar predicando cosas halagüeñas y diciendo paz, 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 cuando no la hay. Porque la Biblia dice que el malvado irá de continuo en su corazón haciendo el mal. Y que dicen que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tenemos que entender, amigos y hermanos, que esta situación va de mal en peor y que tenemos que ir haciendo las cosas necesarias que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos estar de pie, firmes para la crisis final que viene. Porque si no pudimos con los de a pie, mucho menos vamos a poder con los de a caballo. Y hoy que usted come bien, hoy que usted está tranquilo, hoy que usted va al súper y nada más compra, pura vida. Ojalá que no nos pase, Dios nos tiene reservado el agua y el pan, fijo, para los que somos hijos de Él. Eso sí, sépalo y téngalo en conocimiento. No nos va a faltar ni el vino, ni el aceite. ¿Me entienden? Pero sí va a haber una crisis que vamos a tener que pasar. Algunos dicen que ya pasaron, no señor, esos son principios de dolores. Algunos dicen que no va a estar en la gran tribulación, pues ya lo vamos a ver, donde dice, inmediatamente después de la gran tribulación verán la señal del Hijo del Hombre. Y si no fuera por los escogidos esos tiempos de la gran tribulación, no fueran acortados, lo hemos visto en programas aquí en los Enigmas de los Tiempos, que ese cuentico de que no vamos a tener que pasar nada, no existe en la Biblia. Porque los hombres de mal irán de mal en peor. Si hasta el día de hoy han habido hambres, imagínese usted lo que viene. Apenas vamos por la quinta, vamos por la mitad, cuarta. La hambre soviética de 1932 a 1933. ¿Por qué les pongo las fechas? ¿Por qué les pongo los nombres? ¿Por qué le pongo los apellidos? ¿Por qué le pongo los meses? Para que si usted sabe sumar, sume y entienda que en poquitos años, en un añito, amigos y hermanos, una hambre soviética solamente por un señor llamado Stalin. Vean qué interesante. Yo creo que muchos conocen cómo fue que se formó, o cómo fue que, o conocen algo del comunismo. Ese es otro tema y en realidad no lo voy a tocar. En Occidente, nosotros aquí en Occidente, no se sabía mucho de esta hambruna hasta la década de 1990. Eso es interesantísimo. Las causas políticas de la colectivización que tuvo Joseph Stalin, o sea, la colectivización es que él dijo, aquí todo en común. Por eso el comunismo, ¿sí? En grosso modo, cree compartir todo y que todos son iguales. Pero eso no existe nunca, porque usted ve que la gente de los gobiernos se enriquece. Y siempre la clase noble, la clase feudal y en todos los sentidos amplios de la palabra, en todas las etapas de la historia, siempre se enriquecen. Entonces ese comunismo como tal no funcionó en tal hecho. Eso que él dice de la colectivización, de que todos los miembros, de que las comunas hicieron grandes extensiones de tierra, se convirtieron en granjas colectivas, según Stalin, gestionadas por agricultores que no tenían ningún tipo de experiencia y por algunos subyugados del Kremlin ahí, ¿verdad? Y entonces ellos fueron los que se enriquecieron a base de los productos que sacaban de esas granjas. Es interesantísimo esta historia o esta hambruna. Es, como les digo, estuvo muy cerrada, porque recuerden que lo que fue la llamada Guerra Fría no permitió que muchas de las cosas que acontecieran no se dieran hasta después de 1990. Pues esta hambruna que tenemos ahí en pantalla, Stalin tomó por la fuerza granjas, cultivos y ganado, desencadenando una caza para aquellos que ocultaban algo. Oiga, mataron miles de personas, el ejército, y además del ejército que mató miles de personas, porque el que no le sembraba, el gobierno no podía sembrar nada, le agarraban las semillas que tuvieran los granos y se los destruían. Se destruyeron grandes cantidades de semillas y la consecuencia como tal, por el amor a Jesucristo, 1 más 1 son 2, gentes, cabezas endemoniadas y definitivas sin ningún afecto natural, ¿verdad? Y desprecio totalmente por la vida humana, hicieron que estas personas, por esa hambre masiva que generó la destrucción de semillas, la monopolización, por decirle así, ¿verdad? O la colectividad que supuestamente quiso meter Stanley y la monopolización que hizo acerca de los cultivos, hicieron que esta hambre matara a más también de 10 millones de personas en cuestión de un año. ¿Me entienden? En cuestión de un año. Ok. Número, perdón,
3. Y quisiera ver cómo estoy de tiempo. Por favor, si alguien me informa. Número 3, la hambruna de Chaliza. Pónganme atención con esto. Ocurrió en el norte de la India en 1783 y hay 11 millones de muertos. Esto fue una catástrofe climática, ya ahí no fue ni por guerra, ni fue por codicia de nadie, sino que fue porque del clima, y volvemos a lo que vuelvo a decirles, qué cosa más terrible. Tengo un programa listo para darlo con respecto a cuáles son las causas por las cuales la Tierra está gimiendo. Así se llama. ¿Cuáles causas crean que la Tierra esté gimiendo? Y nos vamos a dar cuenta que ha sido la mano del ser humano por el amor a Cristo. Ocurrió en 1783 en el norte de la India. La región sufrió un año inusualmente seco. Empezaban los problemas, amigos y hermanos, hace 250 años, 230 años atrás, ya con el clima, y empezaron a haber distorsiones climáticas que crearon una hambruna increíble. Grandes áreas de cultivos se marchitaron, oiga, y el ganado moría, y por falta de alimentos y agua potable en ese año, en un año también murieron 11 millones de personas. Si usted ha ido sumando cuántos millones han muerto, se da cuenta que así por encimita, en solamente esas que se mencionan, han muerto un poquito de millones, ¿verdad? Podríamos decir que muchos millones de personas, pero todavía nos falta un dato todavía aún más espeluznante y preocupante. Así que espérense al final para que usted vea de lo que vamos a hablar y de lo que les estoy hablando. Ok. La otra hambruna que hubo, y dos de las más grandes, han sido estas que hubieron en China. Esta segunda, o las dos han sido en China, pero la primera, que fue en 1907, es la primera, hambruna que mató a 25 millones de personas en China. Póngame atención, 25 millones de personas. Eso es así. Esto, China, además de todas las guerras que había tenido con Japón y todas las guerras internas también que había tenido, guerrillas y todas estas cuestiones que no había dado, y pues esa es otra historia. Pues hemos leído un poquito del asunto, nos damos cuenta que estaba una China debilitada en muchos aspectos sociales, políticos, económicos y militares, y se viene una inmensa tormenta que causa una inundación, amigos y hermanos, de más de 100,000 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas. Ustedes pueden entender cuánto es eso. Más de 100,000 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas fueron devastadas, y las personas se quedaron sin comida porque no había de un día para otro alimento. Si usted cree que esto no puede ocurrir de un día para otro, que la tierra se quede sin alimento, pues dígame usted, si se le ocurre, no digamos que a Dios, porque Dios no va a mandar esas cosas, son consecuencias de, y el Señor simplemente permite que lo que usted o lo que nosotros sembramos, recojamos. Y lo que la paga del pecado produce única y exclusivamente mal. Así que si usted cree que no puede ocurrir que en esta naturaleza corrompida por la humanidad, por la polución, por la contaminación, por todo lo que ha hecho el ser humano en la capa de ozono, ese tamaño del hueco, el tamaño de Europa que tenemos en la capa de ozono, en los polos. Amigos y hermanos, si usted cree que no se puede venir una lluvia, el granizo, y caer en algunas regiones y llevarse todos los cultivos que haya de maíz, se va. En Estados Unidos hemos visto lluvias de granizo que han arruinado maizales, que han arruinado cebadas, que han arruinado trigo, hectáreas de hectáreas de hectáreas. Claro que sí puede ocurrir. En China ocurrió esta gran tormenta, y esos 100,000 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas fueron destruidas, y los cultivos de toda esa región fueron destruidos. Se estimaba, vean este dato, y pónganse a pensar, pero ya lo he hecho en otros programas porque ya casi me quedan 5 minuticos y quiero que ustedes entiendan. Morían en ese día
En ese tiempo, 5.000 personas diarias. 5.000 personas diarias. Pero hoy día, ábranme en pantalla porque quiero decirles algo serio. No sé si me da tiempo de hacer esa suma, pero si no la dejo para la próxima. Hoy día dice la Organización Mundial de la Salud, dice la ONU, dice la FAO, dice toda la UNICEF, todo lo que tiene que ver con estas instituciones que ven la niñez, que ven el hambre del mundo, que ven la producción mundial de alimentos, como lo es la ONU, y bueno, por supuesto, este programa mundial de alimentos, que lo tiene, dice que mueren diariamente, pónganme atención. Hoy día mueren más de 28.000 niños o personas relacionadas con lo que es África y Asia por hambres o problemas relacionados con el hambre. Tienen que entender, si fue catastrófico que murieran 5.000 personas diarias por hambre, imagínense lo que estamos viviendo hoy, hermano y amigo, en los que 20.000 de niños, y les tengo los datos exactos, creo que me daban el tiempo, pero los tengo exactos, antes de la pandemia, del COVID-19, en el año 2019 morían 24.000 niños diarios, solamente diarios, en el área de África y de Asia, con problemas relacionados al hambre. Eso fue antes de la pandemia. Para el tiempo de post-pandemia, después de la pandemia, dice la FAO que mueren 5.000 niños más. O sea, estamos hablando de 29.000 niños diarios en esa zona de África y Asia. Tenemos que entender, amigos, que esta profecía está cumpliéndose al 100%. El jinete está cabalgando. Voy con la última para despedir el programa. La gran hambruna china. Pónganme atención. 44 millones de muertos se llevó. En 1958 se prohibió la posesión de tierras privadas. Volvemos a lo mismo, la gente déspota, la usurpación, la gente que quiere apoderarse y tener el control, principio de todos los males, amor al dinero, dinero igual poder, poder igual dinero. Se prohibió la posesión de tierras privadas y los campos se convirtieron en propiedad común. En un intento por aumentar la producción agrícola, vean qué interesante, millones de trabajadores agrícolas fueron sacados de los campos, hicieron campos comunes para que se trabajaran supuestamente ahí sistematizadamente, y muchos de los agricultores los llevaron a la producción de hierro y de acero, que fue lo que levantó económicamente, supuestamente a ellos, a China, pero en el procesito de enriquecerse se volaron, perdone la expresión, en muerte a 44 millones de personas, sin ninguna piedad. Fábricas para crear hierro y acero hicieron que decayera la producción, la economía y todo lo que era, pues tenía que ver con lo que era la agricultura, y murieran 44, nada más y nada menos que 44 millones de personas. Dígame usted si el hombre es malo o no sin Dios en tu corazón. También siguió una inundación que vienen siempre agarradas de la mano en 1959, seguida de una severa sequía. El hambre duró hasta 1962, 1959, 60, 61, 62. En 3 años murieron 44 millones de chinos por hambre. Bueno, yo creo que no me da mucho tiempo de terminar, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Pero nada más quiero decirles a ustedes, amigos y hermanos, de que el Señor está pronto a venir y que tenemos que estar avisados y precavidos, y que aquí en los Enigmas de los Tiempos le invitamos para que usted comparta con nosotros de nuestra plataforma en la 930 Radio Costa Rica todos los miércoles estos programas, y el próximo miércoles no falte porque vamos a seguir viendo el próximo jinete del Apocalipsis. Que Dios les bendiga y hasta el próximo miércoles. Quédese con nosotros en la 930 Radio Costa Rica. Cada vez más violento